Hola a todos. Bienvenidos a una exploración especial de la rica historia de los evangélicos en Chile. Traído a ustedes por Covife, este es un viaje que no se querrán perder. Imaginen esto, es finales del siglo XIX, y las semillas del protestantismo están comenzando a echar raíces en suelo chileno. Desde esos humildes comienzos, una comunidad vibrante y resiliente ha florecido, desafiando las adversidades y superando los desafíos. En esta serie de 3 partes, nos sumergiremos en los momentos significativos que moldearon la fe evangélica en Chile. Descubriremos historias increíbles de perseverancia, fe y unidad. Aprenderán cómo los primeros misioneros difundieron el Evangelio, el papel de la Iglesia durante momentos históricos cruciales y cómo los evangélicos modernos continúan impactando la sociedad hoy en día. Piensen en las innumerables vidas tocadas y transformadas por este increíble viaje. Estos no son solo hechos históricos, son testimonios vivientes de fe y dedicación. Covife los invita a recorrer este camino de conocimiento y descubrimiento con nosotros. Ya sean miembros de la Iglesia de toda la vida, nuevos en la fe o simplemente curiosos, esta serie tiene algo significativo para ustedes. Así que reúnan a sus familias y amigos y celebremos juntos esta hermosa historia. Juntos honremos el pasado, comprendamos el presente e inspiremos el futuro. Gracias por acompañarnos y que este viaje fortalezca su fe y nos una a todos. Estén atentos a los 3 episodios y recuerden, Covife está recorriendo este camino de conocimiento y aprendizaje junto a ustedes. Nos vemos pronto. Hola, buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo, como les había prometido, para continuar con esta serie de programas que están alrededor de la conmemoración, de la celebración de las iglesias protestantes y evangélicas en Chile. Creo que es un momento sublime para nosotros, para todas nuestras iglesias, hacer memoria de aquellos que, como leíamos en la carta de Judas anoche, contendieron ardientemente por la fe y esa fe nos fue heredada a cada uno de nosotros. Bueno, aquí estamos para hacer un segundo programa hablando sobre las iglesias protestantes y evangélicas en Chile. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Estuvimos hablando de que esta fiesta aquí en el ambiente nacional es poco importante para la sociedad en general, salvo para los que pertenecemos a las iglesias protestantes y evangélicas. Nosotros sí lo celebramos con mucho cariño, pero en el caso de la sociedad en general pasa un poquitito desapercibida. Y yo les había dicho que no encontré demasiadas noticias hasta que ubiqué un artículo de un periodista, Cristian Álvarez, de la Radio Portales, que me pareció muy interesante. Incluso a mi querido amigo Jorge Orellana también, y yo se lo envié. Bueno, en este artículo se hablaba del momento en que las iglesias se reunieron ahí en el Palacio de la Moneda con el presidente Gabriel Boric. Y fue un momento fundamental porque todos los canales estaban ocupados de Halloween, de las compras, de lo que iban a hacer los niños, y muy poco hablaban de esta fiesta, de este feriado, que es un feriado gracias al el mandato de la presidenta Michelle Bachelet en el año 2008 y que determina que hay un día, el 31 de septiembre, el 31 de octubre, donde se celebra el Día de las Iglesias Protestantes y Evangélicas en Chile. Y esto viene, por supuesto, de la reforma de Martín Lutero en el año 1517, allá en Alemania. Bien, no quisiera contar todos los detalles de lo que hicimos, sino que quiero abocarme a el segundo momento porque me gustaría hablar de los factores que hicieron posible
la llegada de los protestantes, de los evangélicos y de las iglesias protestantes y evangélicas en Chile. Primero, lo que tenemos que decir es que hay una clara influencia de la inmigración europea. Sabemos que Europa estaba viviendo momentos muy convulsionados, que estaba viviendo momentos difíciles, momentos donde las guerras estaban a las puertas, me refiero a Primera y también Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la Primera, y comenzó a haber una inmigración en Europa a distintos países y entre esos a los países de América. Entonces, ingleses, alemanes, escoceses, buscaron otras tierras. Y cuando ellos, como lo suele hacer la gente que inmigra, que va hacia otra realidad, hacia otro país, lógicamente se viene con su cultura, con su manera de ser, con su manera de pensar. Y ahí está presente, lógicamente, el idioma, está presente la política, está presente la manera como se hacen las cosas, está presente el arte, está presente la economía y, por supuesto, que está presente la fe, las creencias que todas estas iglesias o esta gente tiene. Eso se trae consigo porque nosotros no somos seres neutros. Nosotros todos estamos cargados por una cultura y eso es algo bueno. Bien, entonces trajeron estos inmigrantes su propia fe y ellos provenían especialmente de las iglesias en Inglaterra, de la iglesia anglicana y también de la iglesia luterana y posteriormente vendrán las iglesias norteamericanas. Bueno, el segundo factor del cual quiero hablar esta noche, si ustedes me permiten un momento, quisiera hablar sobre lo que me parece que es la clave fundamental, que es el envío de los misioneros de la sociedad evangélica extranjera, especialmente en años más tardíos, de las misiones en los Estados Unidos de Norteamérica, que comenzaron alrededor de 1845, cuando en el mes de diciembre llegó el misionero, algo alcanzamos a hablar anoche, reverendo David Trumbull. Y él en Valparaíso, no en Santiago, lo cual es bueno y que deberíamos copiar, porque no todo sucede en Santiago, tiene que pasar en el resto del país, porque somos Chile y Chile es muy largo y Chile tiene mucha riqueza a través de todo su territorio. ¿No es así, querido Jorge, en Antofagasta, un tremendo territorio hermoso? Bueno, allí llegó a Valparaíso el pastor, el reverendo David Trumbull, y él comenzó la obra presbiteriana porque él venía enviado por la iglesia presbiteriana. Y en Valparaíso él desarrolló esa obra y en el 1846, llegó el 45, pero a un año de llegar, en el 46, fundó la primera iglesia presbiteriana de fe protestante. Lo dijimos anoche también, la Union Church, la Iglesia de la Unión. Entonces, cuando hablamos de la presencia protestante y evangélica en Chile, no estamos hablando de las iglesias pentecostales, estamos hablando de la iglesia presbiteriana. El tercer factor que influye en la llegada de la fe protestante son las reformas liberales que comienzan a darse en todo el mundo y que sabemos provienen de la época del Renacimiento, de la época de la Iluminación y por supuesto de la época de la Reforma. Y comienza el surgimiento aquí en nuestro continente de un grupo de dirigentes que valoraban lo que decía el presidente de la República ayer en su discurso, la tolerancia y la libertad del pensamiento. Entonces, esto permite
el desarrollo de las iglesias protestantes y evangélicas. Un cuarto aspecto que influye es las misiones, la expansión. Ustedes recordarán que Jesús le dijo a sus discípulos que tienen que ir y hacer discípulos por todas las naciones. Bueno, las misiones evangélicas comenzaron en las últimas décadas del siglo XIX. Ya lo hemos dicho, mitad del 1800 más o menos, con una avanzada muy grande, pero esa avanzada que es de orden proselitista, o sea que esto van haciendo que personas se interesen en la fe y les van predicando, les van enseñando y los van adoctrinando. Eso es el proselitismo, ganar adeptos para la fe. Y principalmente ellos lo hacen en los centros urbanos del país. Y con el tiempo, estas iglesias se comienzan a expandir a otras grandes ciudades de Chile. Bien, estamos hablando, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos hablando de los factores que influyeron para la llegada de las iglesias evangélicas y protestantes en Chile. El quinto aspecto es el reconocimiento legal, y es en el año 1865 que hay una reforma a la Constitución en Chile del 1833, y lo que permite ahora el ejercicio del culto evangélico, de los cultos privados, y además permite la construcción legal de sus primeros templos. Bien, con esto hemos hecho un panorama, un primer panorama que nos habla de los factores que influyeron para la llegada de las iglesias protestantes y evangélicas a nuestro país. Ahora, estas primeras iglesias desempeñaron un rol muy importante, entiéndanlo bien, queridos hermanos y hermanas, en la diversificación religiosa de la sociedad chilena. Porque sí, muchos hablan de que el Evangelio y Jesús no es una religión, que es una relación personal con Jesucristo, estamos de acuerdo. Pero no es malo también que haya una diversidad de pensamiento religioso, porque nosotros, como lo hemos dicho tantas veces, no somos dueños de la verdad. Quizás un aspecto de la verdad lo tenemos, aunque a veces nosotros creemos que somos lo único, que conocemos bien a Dios y que somos dueños absolutos de la verdad. Bueno, eso no es así. Y en la misma Biblia esto está muy bien descrito por los diferentes escritores y por las comunidades que participaron haciendo Biblia. Bueno, la diversificación religiosa de la sociedad chilena es algo que comenzó con estas primeras iglesias. Y además, estas primeras iglesias promovieron valores como la libertad de culto y la tolerancia religiosa. Quiero invitarles ahora a mirar más de cerca estos factores de los cuales hemos hablado. Y algo que no podemos olvidar es que la independencia de Chile y además la independencia de otros países aquí en el continente americano abrió las puertas para la presencia de las iglesias protestantes y evangélicas. Aquí no tengo tiempo todavía para decirle respecto de un tema que me gustaría tocarlo en otro momento, pero aquí hay un papel muy importante de la masonería en Chile. Y yo no estoy promoviendo la masonería, pero hay que reconocer que ellos jugaron un factor
importantísimo, porque recuerden que ellos estaban en guerra con la religión católica, que era la religión predominante en el país. Entonces, el movimiento masónico, que tenía personas muy influyentes en la sociedad chilena, más esta idea de independencia que trajeron algunos líderes políticos desde Inglaterra especialmente, hizo posible la aparición de otras manifestaciones de fe, entre esas la fe protestante evangélica. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta. Y después de eso viene la llegada de colonos que estaban inmigrando, sobre todo desde Europa, y ellos eran comerciantes y eran amigos de la causa de la independencia. Por lo tanto, ellos ayudaron al establecimiento de la fe protestante evangélica en Chile. Entre esos podemos nombrar a los anglicanos, que venían de Inglaterra, por supuesto, y que llegaron a los puertos marítimos de Chile. Después llegaron los alemanes, sobre todo al sur de Chile, bueno, al sur de Argentina, al Paraguay y al sur de Brasil. Ellos eran luteranos alemanes. Entonces, este podría ser el orden: anglicanos, ingleses, luteranos, alemanes. Bien, hablemos un poquitito más de esta figura preponderante, extraordinariamente importante en la historia de las iglesias protestantes y evangélicas, y que no podemos olvidarnos de él. Me refiero a David Trumbull. Él era parte de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos y, como les dije, formó la primera iglesia en Chile, en Valparaíso, que la llamó la Iglesia de la Unión, la Union Church. Después él comenzó a abrir obra en Santiago y posteriormente lo hizo también en Concepción. En estos templos de las primeras iglesias se convirtieron los primeros chilenos. Y también gracias a lo que les conté de la reforma de la Constitución, se levantaron y se construyeron los primeros templos y escuelas en Chile. Permítanme hacer un paréntesis aquí, porque ahora tenemos en Chile y en muchas partes del mundo lo que llamamos la libertad de culto, la libertad de religión para expresar nuestra fe, aunque hay algunos que están asustados y piensan que los gobiernos de izquierda, socialistas, les van a quitar la posibilidad de predicar. Llamo la atención en esto. Fue una presidenta socialista la que impulsó este Día de los Evangélicos y de los Protestantes en Chile. Es un presidente de izquierda el que ahora recibe a los líderes evangélicos, y tenemos un capellán en la moneda evangélico. Es interesantísimo este dato y que no tenemos que olvidarlo, ¿ya? Pero lo que pasaba en la época en que se levantaron los primeros templos es que sí había problemas para profesar y expresar una fe distinta a la católica. Recuerden que aquellos que se llamaban laicos y que no pertenecían a la fe católica no tenían derecho a matrimonio, no tenían derecho a inscribir sus hijos y sus hijas en el registro civil, no tenían un lugar para enterrar a sus muertos. Una vez al año se celebra ahí frente al San Cristóbal, al Santa Lucía, que antes era el Cerro Huelén, hay un acto conmemorativo para recordar a aquellos laicos, sobre todo de fe evangélica protestante, que fueron enterrados allí.
de manera casi clandestina. Ahora no es así, porque incluso ahora hay parques que tienen nombre evangélico, aunque de evangélicos no tienen nada, por lo menos los precios no tienen absolutamente nada. Pero gracias a la reforma del 1833, vuelvo al tema, se levantaron los primeros templos, pero los templos en Valparaíso tenían que tener antes del templo mismo un muro altísimo. ¿Para qué? Para que la gente de la población, de la comuna, de la ciudad, no pudiera ver la iglesia. Y tenían que cantar en un tono muy bajito para que los demás no supieran que allí se estaba haciendo un servicio de fe protestante. Y las primeras reuniones se celebraron en alta mar. Allí ingleses celebraban sus cultos de fe evangélica, pero allá en alta mar. Bueno, todo esto se vivió en esa época. Así que qué tremendo trabajo. Eso es contender ardientemente por la fe. Y damos gloria y damos gracias a Dios por esos hombres, mujeres y niños, lo que cuesta encontrar también en la historia, como siempre, porque la historia siempre se escribe desde la parte de los hombres, lidera este sentido patriarcal, pero no nos olvidemos que en la Biblia pasa la misma, pasa lo mismo porque culturalmente es de una época donde las mujeres y los niños no eran bien considerados, pero aquí conviene recordar a Jesús, nuestro maestro, que dignificó a la mujer y a los niños y que comparte con las mujeres y que además dice de los niños que ellos serán los primeros en el reino de Dios. Y además dice que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de Dios. Bueno, tienen que haber habido muchas mujeres en esta primera historia, muchos niños, pero no están contemplados lamentablemente. Bien, continuemos. Dije que se levantaron y se construyeron templos y escuelas, porque la contribución de las iglesias protestantes y evangélicas a la educación en Chile es fundamental. Es un hecho relevante que después vamos a volver sobre eso. Otro hecho es que durante la Guerra del Pacífico, lo que se denominaba o se llamaba la Sociedad Bíblica, que fue fundada también por este reverendo presbiteriano David Trumbull, en 1861, desarrolló una intensa propaganda que se traducía en las siguientes cosas. Se formaron asociaciones de veteranos, como los veteranos de guerra, que en el caso de Norteamérica, que yo lo viví, son gente olvidada, que se dice que, entre comillas, peleó por la patria, pero están enfermos, están olvidados, y muchos de ellos han quedado con terribles secuelas mentales. Bueno, aquí hubo asociación de veteranos, hubo mancomunales obreras como tipo de sindicato, asociaciones de obreros que comenzaron a difundir la higiene y los derechos laborales en los obreros. Siempre voy a recordar una anécdota importantísima, porque recuerdo que en una discusión acalorada que habían en nuestras iglesias, cuando nos acusaban de político, de ecuménico, había un pastor que estaba en contra de los sindicatos, que él no los aceptaba porque era jefe en una compañía del país. Y en una discusión con mi tío Roberto Castillo, papá de Cecilia, mi tío le dice, bueno, usted que está en contra de los sindicatos, cuando los sindicatos logran un aumento de sueldo, yo me imagino que usted lo rechazará, ¿no? No, que lo van a rechazar. Ahí lo aceptan.
la importancia de los evangélicos en la formación de los sindicatos. Hay muchos ejemplos. Y yo espero que algún día mi querido amigo Jorge Orellana y el querido obispo de la iglesia, amigo también Jorge Merino, nos hablen acerca de esos hechos tan importantes y tan fundamentales en la sociedad chilena. Bien, la otra cosa que pasó ahí es que hubieron cambios legales laicos en la sociedad chilena. Entonces, vuelvo a repetir, registro de nacimiento, los matrimonios que ahora se podían celebrar y la ley de cementerio para que los muertos de nuestra fe se pudieran enterrar en los cementerios chilenos. Continúo. En 1883, la Union Church entrega la iglesia en manos de los primeros convertidos chilenos y se crea el Presbiterio de Chile. Y este Presbiterio de Chile tiene 6 iglesias constituidas y 120 miembros en plena comunión. Oh, ustedes dirán, son pocos. Bueno, ahora en la actualidad no son muchos los miembros de nuestras iglesias tampoco, salvo las iglesias que predican la prosperidad, pero es un tema que lo hemos abordado bien a fondo y que lo seguiremos abordando porque es un fenómeno del cual hay que tener mucho ojo, mucho ojo. Bueno, 120 miembros en plena comunión. En 1871, y después voy a escribir un artículo con toda esta fecha y con todos estos hechos, aparece el primer pastor chileno. Y si tuviera aquí un sombrero, me lo saco, o como diría Carcuro, me pongo de pie. Se llamaba don José Manuel Ibáñez Guzmán. Repito, don José Manuel Ibáñez Guzmán. Y después van a aparecer otros ministros chilenos. Juan Canut de Bon, que me imagino les suena el nombre, un español nacionalizado, y Alberto Vidaurre y muchos más. En 1877 aparece en escena otra figura emblemática de la fe protestante evangélica. Un saludo a los queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista. El pastor William Taylor. Guillermo se llama el nietecito de mi querido amigo y compadre Nan Álvarez allá en Australia. Bueno, William Taylor, de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Él llegó a los puertos de Iquique y de Coquimbo y de Arica. Qué importantes son los puertos en el mundo entero. Y después a Valparaíso, a Concepción y a Santiago. Gracias a su tremendo trabajo, se formó la Iglesia Metodista en Chile. Y la principal labor se concentró en la formación de colegios, pero ellos hicieron otras cosas muy importantes: Alcohólicos Anónimos, preocuparse de la justicia social, de los niños, preocuparse también de las mujeres. Bueno, la Iglesia Metodista ha tenido una labor extraordinaria. Un saludo para mi querido hermano y amigo Moisés Sánchez, superintendente allá en el norte de las iglesias alrededor de Iquique. Los colegios como el English College, del cual Moisés es capellán, o el Santiago College, aquí en Lo Barnechea, colegios tan emblemáticos y tan importantes. Bueno, todo eso comenzó con este querido pastor William Taylor. Bien, gracias al trabajo de él, se formó la Iglesia Metodista en Chile. Y en el 1844 apareció un ex jesuita católico,
orden maravillosa de la iglesia cristiana. Una orden que hizo tanto en el continente y que defendió a los indígenas, porque los indígenas, que para muchos españoles católicos no eran cristianos, además no eran humanos, los jesuitas valoraron. No sé cuántos de ustedes habrán visto la película La Misión, del trabajo de los misioneros jesuitas con las tribus originarias allí en el Paraguay. Es una película bellísima, con una música extraordinaria. Yo se las recomiendo. Los jesuitas, que fueron expulsados del continente, fueron retirados de acá. Un ex jesuita y ex pastor también de la iglesia presbiteriana, se llamaba Juan Canut de Bon. Repito, Juan Canut de Bon. Y gracias a este apellido ahí, Canut, es que a nosotros los evangélicos protestantes nos llaman Canuto. Una honra. Provenimos de este hombre de fe, que el Señor lo llamó a construir la obra protestante y evangélica. Él fue ordenado pastor en la iglesia metodista en la ciudad de La Serena. Y su mensaje, en esta época era algo común, creó una fuerte resistencia en el clero católico, y desde esa época los protestantes, como les dije, fuimos llamados canutos. Pero no en honor al señor Canut, sino porque ustedes recordarán que los silos antiguos venían en un carrete, ¿no? Las abuelitas lo usaban, y eran huecos. Entonces a nosotros nos decían como que éramos huecos, que no podíamos pensar, y nos discriminaban y se burlaban en los colegios. Y yo les conté la historia, la anécdota de mi abuelito Don, mi bisabuelo aquí en la antigua templo votivo de Maipú, cuando él no quiso entrar, porque a él lo habían lastimado, lo habían castigado, lo golpeaban los policías con látigo. A los evangélicos les tiraban tiestos con excremento y orina. Era algo terrible, los encarcelaban. Bueno, el hermano Canut de Bon vivió todo eso, porque fue atacado él y su familia, con peligro de muerte. Por eso es que él fue trasladado al sur del país, a Angol, y su presencia fue determinante en la ayuda de los evangélicos de habla alemana, habla suiza, y los chilenos en casa de la familia Reinig Guillén, donde oían la verdad del evangelio. Bueno, en Angol la iglesia metodista tiene el Vergel, que es un lugar maravilloso. Avancemos, por favor, porque avanza la hora también. 1887, una larga historia de cómo se ha establecido la presencia de las iglesias evangélicas y protestantes en Chile. Los misioneros de la Alianza Evangélica Misionera de los Estados Unidos de Norteamérica, que también fue fundada por el pastor presbiteriano Benjamin Simpson. Ustedes ven la importancia de la iglesia presbiteriana, no solo en Chile, en muchas partes del mundo. Bueno, él se llamaba Henry Weiss, y también estaba don Alberto Dawson. Ellos sienten el llamado para partir a las costas de Chile y llegan a Concepción, de nuevo, no Santiago, y a Victoria, en donde comienzan la misión. En 1989, el educador escocés Guillermo, como dirán algunos gringos, McDonald, es contratado por la Alianza Cristiana y Misionera y asume la obra, no en Santiago de nuevo, en Temuco.
un hombre incansable, de un amor extremo por el Evangelio y tenía profundas convicciones bautistas. Y él comenzó a trabajar con los colonos menonitas, otra iglesia de tradición maravillosa, de Menos Simón, de la Reforma Luterana por allá, iglesias menonitas que están presentes. Bueno, mi querido amigo Miki González, pastor en Pensilvania de una iglesia menonita, nuestro querido amigo y pastor Polo González aquí de una iglesia menonita. Tienen una historia riquísima los menonitas. Aquí ellos eran de origen alemán y estos queridos hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera comenzaron a trabajar allí. Demos un salto y vamos hasta 1917. El crecimiento de la Alianza Cristiana y Misionera fue difícil, como toda la obra evangélica ha sido difícil. Pero con la llegada del misionero William R. Dobson y su esposa, se comenzó un trabajo con la Iglesia Bautista del Sur. Aquí también aparece en escena la Iglesia Bautista. En 1919 aparece la Iglesia Bautista. Y la figura más destacada en evangelización y educación es el reverendo Roberto Cecil Moore y su esposa. Aquí por primera vez aparece una esposa y después aparece el nombre, porque no muchos nombres de mujeres aparecen, lamentablemente. Y en 1909, el 1 de octubre, desembarcó en Valparaíso el brigadier William T. Bonnet, junto a su esposa e hijo. Primer hijo aparece. Ahí toman contacto con el joven Jorge Tansley, que se convirtió en oficial del Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación, que muchas veces nos piden una colecta y que tienen una tremenda obra de beneficencia y de ayuda a los necesitados, y que en Estados Unidos uno puede ver el Salvation Army, que vende cosas usadas, ropa usada, para hacer la obra social. Aquí en Chile llegaron en ese año y comenzó la labor misionera. La institución evangélica se reinició y nació la iglesia de la Iglesia Metodista en Londres, Inglaterra, en el 1865, bajo la dirección del pastor William Booth y su esposa Catherine. Bueno, así que ha sido una historia larga. Me hubiese gustado haberme detenido en muchos detalles, pero ya habrá tiempo para eso, y no solo lo hago yo. Aquí lo hacen muchas mujeres, muchos historiadores. Así que es una pequeña contribución para la celebración de las iglesias protestantes y evangélicas en Chile. Y ya estamos llegando al 1909 y con eso la historia de un personaje importantísimo para el metodismo y para las iglesias pentecostales de Chile. Me refiero al pastor reverendo William C. Hoover. Y ya habrá tiempo en otro programa para hablar de eso. Como siempre les digo, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor levante hasta nosotros su rostro y nos sonría. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros y de nosotras su paz. Esa paz que el mundo no la da, Dios y Jesús la pueden dar. Así que buenas noches, queridos amigos.
Gracias por estar aquí siempre con nosotros. Amén.